HMK, la agencia productora. Mi hermano y yo, que comenzamos con el emprendimiento, básicamente empezamos no teníamos idea cómo empezar a buscar clientes. O sea, realmente, ¿verdad? Y lo que se nos ocurrió fue abrir las páginas amarillas, cuando existían las páginas amarillas. Pero las clásicas, ¿verdad? La enciclopedia gigante. Entonces nosotros empezamos prácticamente a buscar clientes pasando página por página. Páginas amarillas y llamando. No lo tengo ahora, obviamente, ni me recuerdo, pero fijo con el peor speech de ventas de la historia. Pero de alguien pescaba, ¿verdad? Y alguien pescó. Sí. ¿Verdad? Entonces, prácticamente así, ¿verdad? Nuevamente, con lo que teníamos a disposición, sin invertir nada. Las necesidades de un emprendedor nunca acaban. Desde que tomamos la decisión de iniciar cualquier negocio, hay miles de puntos que tomar en cuenta y necesidades que van evolucionando según nuestro negocio. Hoy vamos a compartir con Daniel Chinchilla de Dimernet y Adolfo Alfaro de Getaway Store. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien, Cata? Hola, Cata, todo súper bien. Qué dicha. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente este episodio me emociona bastante poder compartir con ustedes el día de hoy. Pero primero quiero que me cuenten un poquito sobre sus emprendimientos. Entonces, tal vez, Adolfo, me contás un poquito sobre tu emprendimiento, de qué trata y hace cuánto inició. Y luego Daniel me cuenta el tuyo. Así muy al grano, es una agencia de viajes. Nos especializamos en Sudamérica, pero igual hacemos básicamente todo el mundo. Parte de la especialidad también es hacer itinerarios a la medida. Entonces, lo que tal vez mucha gente no encuentra en una agencia tradicional, nosotros lo diseñamos día por día, punto por punto, a como el cliente lo sueña, digamos, y nosotros tratamos de hacérselo realidad. Ya vamos para 9 años de estar en el mercado y hasta el momento ahí vamos todo bien. Súper. Daniel, vos contanos sobre Dimernet. Sí, claro. Cata, yo tengo un estudio de diseño y de estrategia digital y consultoría enfocado recientemente más en e-commerce, ¿verdad? En plataformas web. Ya el próximo año, si Dios quiere, ya cumplimos 20 años. Ya ratillo, ¿verdad? Empecé básicamente como con diseño gráfico y como animaciones. Y bueno, un montón de cosas más, como suelen comenzar como los emprendimientos, ¿verdad? Que uno empieza como a dispararle a todo, a hacer de todo un poco. Pero bueno, ya 20 años, ya casi 20 años y bueno, aquí vamos, ¿verdad? Aquí vamos. Siento que bastante bien, con la experiencia y como con muchos emprendimientos, con experiencias no tan bonitas y con experiencias muy bonitas y enriquecedoras. La idea es que podamos compartir un poco sobre nuestras experiencias y sobre lo que nos ha tocado vivir en cuanto a las necesidades que tiene un emprendedor. Entonces, desde que tomamos la idea, es decir, ok, yo quiero dedicarme a hacer esto. ¿Qué necesito para empezar? Y conforme vamos arrancando, nos damos cuenta que hay un montón de cosas que necesitamos que primero no sabíamos y que tenemos que ir descubriendo y son retos que se van poniendo en el camino. ¿Cuáles, por ejemplo, para los negocios de ustedes, cuáles han sido esas experiencias ¿verdad? O cuáles fueron esos primeros pasos o las primeras necesidades que tuvieron? Bueno, muy bien. Vamos a ver. Tal vez como para hacer un pequeño background mío de cómo yo empecé, ¿verdad? Y creo que desde ahí pueden salir como las necesidades, ¿verdad? Que yo prácticamente como que identifiqué como emprendedor al inicio. Bueno, prácticamente yo empecé como de manera súper empírica porque, bueno, yo estudié demasiadas cosas y carreras y administración y hotelería y publicidad y todo. Y al final de cuentas, pues nada me gustaba, ¿verdad? Tenía como cierto encanto en distintas cosas, pero nunca nada me gustaba. Y como de manera como de accidente comencé como animando, ¿verdad? Antes cuando existía el programa de animación que se llamaba Flash, empecé por ahí, wow. ¿Verdad? Hace rato, cuando estaba en la U prácticamente estudiando administración, ¿verdad? De eso que uno tal vez está en la casa y está aburrido y empecé por ahí. Y de repente, de alguna manera ahí mística, empecé como con las ganas de empezar a estudiar o de aprender animación, ¿verdad? Prácticamente con esos tutoriales y cosas que uno encuentra gratuitos en todo lado. Entonces, evidentemente, cuando uno tiene como una idea, un sueño o algo que quiere como empezar a pelotear o a tirar ideas, pues uno empieza a hacer números, ¿verdad? O ver qué tiene, ¿verdad? En la casa que le pueda servir prácticamente para arrancarlo. Para arrancar sin invertir, invirtiendo cero, ¿verdad? Prácticamente porque uno
y no tiene absolutamente nada en la billetera, ¿verdad? O en las cuentas. O ni cuenta tenía uno, ¿verdad? Quizá antes. Entonces yo diría que esas necesidades iniciales tienen que ver mucho, además pues el deseo, el sueño que uno pueda tener, pues por recursos, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, en ese momento tenía una computadora que y pues era mega básica, pero me fue suficiente para comenzar a trabajar, ¿verdad? Entonces, evidentemente la necesidad mía en ese instante fue de hardware, de software, de cosas, ¿verdad? Para empezar. Y creo que también como ahora conversamos de eso, de cómo uno puede empezar a costearse lo que quiere hacer, ¿verdad? Entonces, evidentemente uno arrancando empieza a hacerse amigo de la piratería, de Jack Sparrow y así, ¿verdad? Hackeando cosas y viendo, ¿verdad? Los cracks en internet constantes, ¿verdad? Y así por un buen trecho de tiempo, ¿verdad? Entonces yo sentiría que las primeras necesidades tienen que ver mucho con eso, ¿verdad? Esos recursos iniciales. Eso y un tema de espacio, ¿verdad? Un tema de espacio, puesto que, y pues evidentemente hay muchos negocios que no se pueden desenvolver en la casa o en el baño, donde uno tenga la compu metida, ¿verdad? Entonces pensaría que las necesidades iniciales son de esos. Hay un montón, ¿verdad? Que tal vez ahorita las conversamos, pero en mi caso particular fue propiamente eso. Sí, en tu caso ocupabas una compu y los clientes y empezar a conseguir clientes, me imagino. No, totalmente. Y eso fue muy vacilón porque mi hermano y yo, que comenzamos con el emprendimiento, básicamente empezamos no teníamos idea cómo empezar a buscar clientes. O sea, realmente, ¿verdad? Y lo que se nos ocurrió fue abrir las páginas amarillas, cuando existían las páginas amarillas, pero las clásicas, ¿verdad? La enciclopedia gigante. Entonces nosotros empezamos prácticamente a buscar clientes pasando página por página. Páginas amarillas y llamando, no lo tengo ahora, obviamente, ni me recuerdo, pero fijo con el peor speech de ventas de la historia, pero de alguien pescaba, ¿verdad? Y alguien pescó, Sí. ¿verdad? Entonces, prácticamente así, ¿verdad? Nuevamente, con lo que teníamos a disposición, sin invertir nada. Ok. ¿Vos, Adolfo? La historia mía es un poco particular porque si ahorita que estábamos conversando de qué estudiamos y qué sacamos y toda la cosa, de cero relacionado con el turismo, ni mucho menos. Y yo creo que también a uno la vida lo pone donde tiene que estar, ¿verdad? Y de hecho este no es mi primer emprendimiento. Tuve 2 anteriores. Uno básicamente como por ayudar y el otro sí porque es algo que sí me gusta mucho, que es el tema de la construcción y las remodelaciones y toda esa cosa. Podría decir que soy como un arquitecto frustrado. Entonces tuve por un tiempo una empresa de remodelaciones y bueno, y por las cosas de la vida, ¿verdad? Al final no funcionó el asunto. Tuve también una cafetería por un tiempo y sí me gusta cocinar, entonces digamos que por ahí, ok. Y igual, tampoco funcionó el asunto. Y terminé en el tema de los viajes, simplemente, digamos, porque me llamó la atención que era algo completamente diferente a lo que yo me imaginaba que iba a terminar haciendo y porque me gustaba viajar. Entonces yo dije, bueno, aquí junto, digamos, como el tema del morbo, digamos, por decirlo así, de entrar en algo que no es lo de uno, digamos, o como salirse de su zona de confort y porque uno piensa muy ingenuamente al principio de que uno con una agencia de viajes va a pasar viajando siempre, ¿verdad? Y cero. Y cero, es lo que menos tiempo, es para lo que menos tiempo hay, ¿verdad? Y al principio igual es muy difícil. Comparto con Dani el tema de lo de los clientes. Es un campo, digamos, en donde existe mucha desconfianza y en donde mucha gente también se ha aprovechado, pues, de la buena voluntad y de pues, también hasta cierto punto de cierta confianza que da la gente, digamos, en el tema de los viajes, ¿verdad? Para chulear, ¿verdad? Sí. Digámoslo así. Y entonces hay que hacerse un nombre porque de la noche a la mañana tampoco es cualquiera el que llega y le confía a uno su dinero y su sueño, ¿verdad? Sus ahorros y demás. Entonces sí es un poquito complicado y también al principio
sí hay que tratar de hacerse, digamos, como de como de tratar de ser muy uno o de ser, tratar de ser como muy personal con la gente y tratar de hacer como un vínculo para crear esa confianza y que la gente sienta pues que va a valer la pena de poner su sueño en las manos de uno, ¿verdad? Y sí, pues igual computadora nada más. Y Computadora y ganas. computadora, ganas, un espacio y ganas de aprender, ¿verdad? En mi caso, tuve la ventaja, digamos, o la bendición de que mi socio sí tenía mucha experiencia en el tema del turismo, pero a nivel nacional. Entonces, como nosotros nos enfocamos en el turismo internacional, entonces fue como un compartir, ¿verdad? Él, por supuesto, utilizando toda su experiencia en cuanto al tema de manejar clientes y demás, junto con lo que íbamos aprendiendo los dos del nuevo campo que estábamos explorando, ¿verdad? Claro. Y les tengo una pregunta. Cuando iniciaron con su primer cliente, ¿ya tenían razón social? ¿Ya habían hecho todo el papelerío legal? Por supuesto que no. Yo sí. Pues sí. Yo sí. La excepción. Yo No, sí, yo pero también. fue por Sí. eso. Pero fue por el tema de que como mi socio ya tenía como la experiencia, Sí. Ajá. entonces, y yo ya tenía también la experiencia de no tenerla, Ajá. Bueno, sí. tenerla, entonces fue como, no, aquí mejor desde el principio Empecemos bien. hagámoslo bien, ¿verdad? Sí. Y además por el tema de la confianza, ¿verdad? Porque la gente en un negocio como el tema de los viajes siempre va a buscar pues un respaldo, ¿verdad? Y no el 100% de las veces, pero hay gente que sí es muy desconfiada, ¿verdad? Y que sí, Sí. busca un respaldo y que Sí. busca una compañía detrás de. Claro. Sí, no, eso yo creo que a nivel de todos los negocios tenés que tener un respaldo y para eso como emprendedores nos toca hacer marca y nos toca hacer nombre y Sí. nos toca posicionarnos claro. y que sepan que somos, que existimos y el resultado que damos. Y a nivel, por ejemplo, de necesidades, digamos, cuando, bueno, usted inició ahí en su casa con la computadora y buscando clientes. Sí. ¿En qué momento te das cuenta de que empezás a tener más necesidades conforme empieza a incrementar el trabajo, digamos? ¿Y qué necesidades empezás a tener? Bueno, vamos a ver. Yo empecé, como les decía, como buscando clientes de esa forma. Y bueno, más de uno picó. No, mentira. Más de uno cayó en la trampa. ¿Quién fue el primer cliente que picó así con páginas amarillas? Ok, bueno, les voy a decir así al descaro. El primer cliente que nosotros tuvimos, bueno, mi hermano y yo estábamos buscando en las páginas amarillas y pasando páginas hasta ya que llegamos a la sección de los nightclubs. Entonces, de ahí hay que llamar a todo lado, ¿verdad? nos interesó más esa área. Qué casualidad. Nuestro primer cliente fue un nightclub bien popular en San Pedro, por la Latina, que estoy seguro que mucha gente pues conocerá, extinto ya. Fue una experiencia muy curiosa, pero bueno, de todas las experiencias claramente se aprende, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Pero esa primera experiencia de golpe nos dio una muy buen aprendizaje y fue de cobrar desde el inicio, ¿verdad? Pedir un adelanto, ¿verdad? Por supuesto que uno va aprendiendo muchas cosas a través de los años, ¿verdad? Y con este cliente fue una experiencia interesante, pero que, bueno, al final de cuentas, nosotros hicimos el trabajo y demás y no nos pagaron, ¿verdad? Entonces, ya de entrada sabíamos de cosas importantes que nos faltaban, ¿verdad? Respaldos, contratos, asesoría legal, bueno, no sé cuántas cosas, ¿verdad? Ahí, entonces de golpe ya empezamos, ¿qué pudo haber sido? Vamos a ver, nosotros pasamos en la informalidad como los primeros 3, 4 años, ¿verdad? Entonces no fue como muy rápido que empezamos a decir, ocupamos papeles, ¿verdad? Porque sucedió que creo que a muchos emprendedores les puede pasar eso, que tal vez arrancan como para ver qué pasa, ¿verdad? Como que no lo arrancamos como en serio. Que creo que es un error, ¿verdad? Hay que como buscar la manera de entender en lo que uno está y buscar entender a la gente, el cliente. Pero nosotros estamos viendo era como un hobby, ¿verdad? Era como un hobby y a veces nos entraba una platilla, a veces no. Y evidentemente hace 20 años para lo que entraba la platilla era para ir a echarse las birras, nada más, ¿verdad? Legítimo, o sea, mi hermano era como mi tata, ¿verdad? Un fin de semana yo le decía, mae, tenemos plata en la cuenta. Me dice, sí, tenemos algo, mae,
páseme 10 rojillos, ¿verdad? Para ir a comprar un six-pack y unos chirulitos, ¿verdad? Eso era, ¿verdad? Sí. Pero claramente hace 20 años, yo tenía 20 años, ¿verdad? Qué fuerte. Entonces, cállese. Entonces, por supuesto, bueno, esa es otra necesidad también, ¿verdad? Que es el hecho de, que yo creo que es de las más críticas y las más importantes y que las personas solemos ignorar. Y que es la parte legal de los negocios, ¿verdad? Eso es todo un tema, ustedes saben. Porque siento yo que de manera clásica los negocios en Costa Rica se han manejado a través de los años pues como pulperías, ¿verdad? Sí, y así es como nos bailan. Daniel, no solo a vos te pasó, Sí. nuestro primer cliente no nos pagó. Sí, Tampoco. claro. Y se le entregó todo y a la fecha aquí estoy esperando, ¿verdad? Podemos llamarlos en este Exacto, momento para sí, sí. exponerlos. Exacto. Y, por ejemplo, nuestro primer cliente era un programa de televisión mae, que recibía sus patrocinadores. De hecho, le hicimos un trabajo para una marca de un patrocinador. Y aquí estoy esperando los $500. Tal ¿verdad? vez algún día, ¡ay, lo mío también eran $500! Entonces, o sea, creo que también eso es por culpa de uno, por no tener procesos, por no saber, digamos, manejarlo, por no cobrar anticipado. Bueno, es que uno también está muy pollito, ¿verdad? Exacto. Y es una torta porque lo ven a uno como los carajillos, me hicieron el trabajo y los dejé ahí, ¿verdad? Ajá. Entonces, y pues, esto que estamos contando de repente le puede servir a alguien ahorita que esté con su primer cliente que cree que le van a pagar, ¿verdad? Exacto. Puede que Y no. lo Sí. siento, puede ser que no, Exacto. ¿verdad? Pero a huevo es una experiencia buena que hay que tomar ya, ¿verdad? Como para tomar las herramientas y las cartas necesarias para que no le pase. ¿Alguna vez trabajaron de gratis? Yo creo que en tu caso no aplica, porque No. usted igual tiene que pagarle a un tercero, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿alguna vez trabajaste de gratis para hacer bulla, para hacer clientes? Sí, para... sí. En el área de diseño, en el área, digamos, creativa, yo siento que es una necesidad al inicio, en algunos casos, porque uno ocupa hacer portafolio, ¿verdad? Y es que uno puede hacer portafolio básicamente de dos formas, ¿verdad? O con los clientes o trabajos inventados, ¿verdad? Por decir algo, voy a hacerle logo nuevo a Starbucks, a McDonald's. Sí, ¿verdad? pero los trabajos inventados no te dan la seriedad que los clientes están buscando. No, pero Dicen, sí, "Uy, qué pero sí bonito". permite ver, Ajá. pero sí permite ver y pues los skills, ¿verdad? Las habilidades que uno pueda tener, ¿verdad? Entonces es un estira y encoge, ¿verdad? Sí me tocó en algún momento, ¿verdad? Trabajar gratis o tirar el precio al piso, ¿verdad? sí. Cobrar algo absolutamente simbólico que hasta a veces ese simbólico ni lo pagaban, Ajá. ¿verdad? Sí, para Pero decir, de alguna hice el forma, trabajo y claro, tengo estos clientes. Claro, y uno claro. ahí va haciendo nombre Haciendo cartera. Ajá, exacto. No es tan simple. O sea, sí, claro, pero digo yo, el tema no es tan simple porque evidentemente uno, como está empezando, uno ocupa harina, ¿verdad? Especialmente, bueno, siempre, pero digo yo, para que el negocio vaya floreciendo, ¿verdad? Entonces, para que eventualmente uno, no sé, se compró una compu más tuanis, ¿verdad? O le metió RAM o algo, o sillas, ¿verdad? Porque yo también tenía unas sillas que se estaban cayendo, ¿verdad? Entonces todo eso va aportando al negocio y lo va a uno como inspirando a ir haciendo las cosas cada vez más tuanis. Pero en algún momento sí tocó, ¿verdad? Y eso ayuda porque de fijo va a salir algún cliente como, "Mae, ¿qué has hecho?", ¿verdad? Exacto. ¿Hubo algún momento, perdón, en el que ocuparan capital para ya decir, o sea, ocupo plata sí o sí para poder hacer este proyecto, o para arrancar, o para... Porque yo entiendo que, creo que a cuál de los tres empezamos con una compu. Entonces, vamos bien. Pero después de eso, uno empieza a tener más necesidades. Vos dices, yo ocupo una silla donde trabajar, ocupo un escritorio, Sí. ocupo una oficina, ocupo pagar el agua y la luz, ocupo pagar el alquiler de la oficina. Sí. Entonces, uno llega a necesitar capital. O sea, ¿cómo hicieron esa parte? ¿Cómo lo manejaron? Bueno, de hecho, para abonar un poquito con la pregunta anterior, el negocio nuestro es un negocio donde uno trabaja de gratis una buena parte del tiempo. ¿En qué sentido? De que llegan los clientes y dicen, ay, mira, es que yo necesito que me hagas una cotización para ir a tal lugar y tal lugar y tal lugar y tal lugar. Y entonces uno llega y hace la cotización y después ni siquiera responden. Sí. Nos ha pasado también muchas veces de que hay gente que desgraciadamente, y nosotros hemos tratado como de concientizar el tema de que el asunto de los viajes es algo serio. Uno tiene que hacer mucha investigación sobre los destinos, qué lugar es seguro, qué lugar no es seguro, qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, porque mucha gente con tal de vender, pues ofrece lo que sea
y al final el cliente es el que termina pagando los platos rotos, ¿verdad? Entonces, el conversion rate, digamos, del negocio de nosotros es un poco bajo. Entonces, uno pasa cotizando mucho para que después la conversión sea un poco baja, ¿verdad? Entonces, sí hay que generar muchísimos leads para poder capitalizar después, ¿verdad? Ya conforme uno va haciendo su cartera de clientes y toda la cosa, pues ahí entonces ya se convierte también en un tema del boca a boca, ¿verdad? Entonces, que a fulano le fue bien, entonces a tal amigo llegó y le recomendó el servicio, ¿verdad? Le recomendó la agencia, entonces mira, me fue muy bien con ellos y así se va, ¿verdad? Y Ustedes siempre van a trabajar de gratis en el sentido de hacer toda la planificación de un viaje para poder cotizárselo a alguien, siempre va a ser de gratis hasta que realmente la gente te confirme el proyecto. Eso hasta la actualidad, o sea, eso no va a cambiar. Eso es parte del tipo de negocio. Exactamente, y eso no va a cambiar nunca. O sea, eso siempre va a ser así, ¿verdad? A como hay gente, a como hay personas que nos piden 4 cotizaciones y no compran ninguna, ¿verdad? Hay gente que en la primera, o sea, ya está como decidida, ¿verdad? Y entonces nos dice, vea, yo quiero ir aquí y acá. Y entonces uno llega y presenta la cotización, me parece perfecto, cuánto es, cómo hay que hacer y toda la cosa, y de una, ¿verdad? Entonces hay como de todo, ¿verdad? Sí. Y con respecto al tema del dinero, ¿verdad? Y cuando ya cómo financiarse, cómo empieza empezar a tener hacer capital. falta, sí hay que ordenarse y, como dicen, socarse la faja, ¿verdad? Sí. Entonces no puede uno ahí como llegar y empezar a gastar a manos llenas y empezar a botar la plata que llama uno, ¿verdad? Sino que igual tiene uno que seguir con el presupuesto muy limitado para llegar y crear un pequeño fondo para invertir, ya sea que en algún software que le vaya a ayudar a uno desde lo más básico, digamos, como una contabilidad, hasta puede ser un CRM que le ayude a uno a gestionar los clientes de una mejor forma, publicidad. O sea, que también te cuesta mucho llegar por medios convencionales porque son muy caros, radio, televisión, prensa, digamos. Entonces está, digamos, que la alternativa de las redes sociales, entonces, pero igual cuestan plata. Correcto. Entonces ahí hay que ir generando, digamos, para saber cómo hacerlo, y desde el principio igual uno mete las patas, ¿verdad? O sea, Sí. no. Ustedes siempre tuvieron capital propio, nunca tuvieron inversionistas, préstamos de los 250,000 bancos. Ustedes también, ¿verdad? Capital propio. Capital propio, bueno, la verdad es que tuvimos la bendición de que los clientes, aunque hubo un par que no pagaban al inicio, como que, pues, no sé, posiblemente hay una necesidad bastante fuerte bueno, todavía la parte digital ustedes saben que es bastante fuerte, pero pues nos fuimos financiando de alguna manera, ¿verdad? Nos fuimos financiando ahí. Nosotros lo que pedimos en préstamo fue para equipo propiamente, ¿verdad? No tanto para invertir en publicidad o demás, ¿verdad? Como que seguro vimos que nos sirvió el método de las páginas amarillas y seguimos así por un tiempo y luego recomendaciones o ir ahí pulseándola, ¿verdad? Ir subiendo ahí poco a poco. Entonces, de alguna manera eso nos servía como para reinvertir adentro de la empresa, ¿verdad? Propiamente. En muebles, ¿verdad? Cosas que no se estén cayendo porque nuestra idea era llevar gente a la oficina, ¿verdad? En algún momento quizás las cosas han cambiado un poco ahora, ¿verdad? Pero era una necesidad muy importante ver que la gente cuando llegara no viera que uno es un carajillo nada más que está ahí detrás de la compu. Exacto. Sí, pero no. Exacto, sí, pero ellos ¿verdad? no tenían que saberlo. Sí, entonces Exacto. que básicamente la oficina tuviera una presencia como bonita. Entonces mi hermano y yo nos enfocamos mucho en eso al inicio. Bueno, pero ustedes tuvieron oficina desde el principio. Sí, nosotros teníamos, bueno, esa fue una ventaja que nosotros tuvimos al inicio. Mi papá en ese momento tenía una empresa de consultoría y tenía una oficina que básicamente no se estaba utilizando. Entonces, mi hermano y yo aprovechamos ese recurso para hacer la oficina bonita, ir metiéndole plata, lo del equipo y demás. Era una oficina muy pequeña, pero era suficiente para nosotros. Sí. Pero ya viéndolo como en retrospectiva, porque eso también vale la pena, creo que mencionarlo, hay que como que saber muy bien dónde uno va a meter las patas, indudablemente, ¿verdad? Pero intentar que minimizar el golpe, ¿verdad? Sí. Porque tal vez nosotros nos enfocamos en meter plata en muebles y que se viera bonito, pero la realidad es que no iban clientes a la oficina. O sea, era tontera. Era solamente para al final poner en la página web
oficinas en Oficentro, Tal. ¿verdad? Exacto. Pero entonces posiblemente ahí gastamos plata en cosas que no eran necesarias, ¿verdad? Entonces también hay como analizar y pensar en dónde uno quiere poner ese dinero que no es sencillo alcanzar o lograr, ¿verdad? Porque no es que uno hacía una harina y se iba a la Apple a comprar la compu más chuza, no. Sí. ¿Verdad? Era el pedazo de compu, pero uno le iba metiendo un poquito, ¿verdad? Un poquito ahí para que la madre no se pegara tanto, ¿verdad? Y ahí... Para que se defendiera. Y además de eso, que estás utilizando el mismo ingreso que estás teniendo, o sea, no estás Claro. teniendo capital. Bueno, yo me acuerdo cuando nosotros empezamos y tuvimos nuestra primera oficina, creo, porque la primera oficina que tuvimos andábamos ahí en estas que eran, que usted alquilaba por horas. Sí. Y ahí pasábamos en un cubito que uno no podía ni pasar, pero te Casi ofrecían en un tostadas de internet pan. café. Exacto. Sí. Algo como Sí, así, sí, sí. exacto. Pero usted ya su compu. Sí. Y empezamos así, y cuando nos pasamos a una oficina, nuestra mesa para comer era la caja de cartón del microondas, porque no teníamos muebles. Sí, sí, sí. Y así empezamos, y uno ahí poquito a poquito va metiendo y Sí, va sí. metiendo y va metiendo. Pero algo que nos pasó, por ejemplo, en el tema de que cuando queríamos empezar a invertir en comprar equipo, Ujú. los bancos nos decían, tenés dos opciones. Sí. Te damos un back to back, en donde vos me das los $10,000 y entonces yo te doy $10,000. Y entonces me los pagas durante 3 años y luego te queda para vos, Sí, ¿verdad? a fondo. Pero entonces yo decía, ok, está bien, pero al final estoy usando mi mismo dinero. O sea, tengo que igualmente darlo. Yo necesito eso. O sea, y también nos pasó que, o igual, tenés que tener una propiedad a tu nombre para ponerla a respaldar para que te den un préstamo. Sí. O sea, esas son de las cosas que como emprendedores nos cuesta un poco, principalmente si tenemos 20 años o 25 años y todavía no tenemos una propiedad a nuestro nombre. Entonces, definitivamente que tenemos, o sea, ¿cómo hacemos para empezar un negocio sin tener capital? Entonces, o sea, que primero que no se agüeven, ¿verdad? Que sepan que sí es posible, nada más que uno tiene que ponerle mucho. Y eso que decís vos es, o sea, súper importante. No, o sea, uno a veces se imagina y quiere un montón de cosas, pero mejor métale la plata a la computadora para que arranque y usted pueda Sí. entregar el trabajo a los muebles que quiere sentarte en una silla muy cómoda, ¿verdad? Sí, Cata. Y yo creo que hay algo que, bueno, por ejemplo, yo no lo hice, pero de quizás 5 años para acá lo he descubierto, y es que cuando uno está arrancando, hay que buscar hablar con la gente que sabe. A veces uno le da temor escribirle a emprendedores o gente que toda pro en el área de uno. Y yo me he dado la tarea de empezar a escribirle a gente que creo que es inalcanzable, digamos, creativos, de gente en el mundo que son un chuzo, y más de una vez me han respondido, ¿verdad? Con consultas o cosas, ¿verdad? Pues evidentemente con el alcance que tenemos con redes sociales es otra cosa en relación a hace 20 años. Entonces, si uno está empezando, vale la pena empezar a preguntar a la gente que sabe o rodearse de gente buena para encontrar formas adecuadas para que el negocio vaya prosperando, para que lo conecten a uno con gente, para que lo recomienden. O sea, el saber que uno cuando arranca no tiene por qué estar solo, ¿verdad? Cuando uno arranca un emprendimiento, es absolutamente normal que uno tenga que hacer 1000 cosas. Todo. ¿Verdad? Todo, prácticamente. Y yo siento, hay gente que lo sigue haciendo, y lo cual yo estoy de acuerdo, está bien, ¿verdad? Pero yo siento que uno tiene que ir apoyándose en la gente, ¿verdad? Lo que estamos hablando de dinero, invertir en el negocio, comprar compu, sacar préstamo y todas estas cosas, pues en algún momento hay que hacerlo, ¿verdad? Rafa y yo, mi hermano y yo, nos embarcamos más de una vez financiando clientes para comprar licencias o cosas para proyectos de ellos que después no nos pagaban. Entonces, de alguna manera, eran platas que se perdían, ¿verdad? En algún momento nos salimos también del norte nuestro y empezamos a vender y hacer cosas que no tenían que ver con lo nuestro, ¿verdad? Entonces, hay como que también, ¿verdad? Como ir muy enfocado, Enfocarse. ir buscando enfocarse en el negocio. Porque, ¿En qué sabes hacer? O sea, definir qué es lo Sí. que sabes hacer, que lo sabes hacer bien Sí, y no decirle que hace a todo el mundo, porque a veces por querer que entre el cliente o que entre una platilla, uno analiza y dice, eso no es mi, Sí. ¿verdad? Como al negocio directamente que me dedico, pero tal vez podría ofrecérselo. Sí. Y uno dice, ahora estábamos hablando, suena fácil, Sí. pero hay tantas aristas que pueden salir mal en eso porque no es algo que uno domina. sí. ¿Verdad? A vos te pasó un caso que me estabas contando ahora de que se pusieron a hacer la fiesta de Navidad. Sí, ¿verdad? Y creo que eso también puede pasar bastante cuando uno está empezando, ¿verdad? Porque uno ocupa que le entre plata a lo que sea, ¿verdad? Y hasta que sea para el hobby o para lo que les decía, para echarse las birras. Pero donde uno ve que uno hizo algo y le cayeron 20 euros a la cuenta, es como, ay, mae, ¿será que me dedico a esto, verdad? Sí, Entonces uno exacto. sigue ahí, ¿verdad? Yo una vez me salí de mi negocio completamente
Y como le hicimos la página web a un cliente, él nos consultó, ¿verdad? Como, hey, ¿piras que ocupo hacer estas invitaciones para fin de año? Ay, démosle, claro. Claro, aquí se las hacemos. Pero también, vieras que quiero regalarles algo para fin de año. Todos los años regalaban cosas, unas hieleras. Y nosotros conocemos un proveedor y ustedes pueden encargarse. Claro. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, mi hermano y yo, esa vez sacamos plata nuestra, compramos como 40 hieleras. Eran unas mini hieleras, ¿verdad? Pero 40 mini hieleras eran un huevazo de Sí, plata. un montón de Sí, plata. no, dice, se ve fácil, se ve Ajá. fácil. Pero la única característica es que tenían que ser azules. ¿Verdad? Entonces, hielera azul, ¿verdad? En todo lado. Todo lado. Voy a Pequeño Mundo y 80,000 hieleras azules. Solo rojas, ¿verdad? Entonces, madre, hay muchos Pequeño Mundo, vamos a otro. Solo hay rojas. Y nos pasó así y nos terminaron gritando un 25 de diciembre porque dimos como 6 rojas y 8 azules y un desmadre, Sí. ¿verdad? Sí. Y yo creo que ser consciente también que en algún momento no le puede pasar eso, ¿verdad? Nuevamente, tratar de minimizar el golpe en la medida de lo posible y tratar de pensar en lo que uno es bueno, ¿verdad? En lo que uno no es bueno, pues nuevamente con lo que dije ahora, para eso están las redes sociales y uno conoce su gente y el famoso networking. Ver qué partners y qué gente es buena en eso. Y también puede ser que uno se lleve leñazos con la gente que contrate o que ponga, ¿verdad? Pero bueno, es parte del proceso, ¿verdad? En gente de confianza de la red de uno que puede hacer esas cosas. Y el famoso aprender a decir que no, en lo que uno no sabe hacer, ¿verdad? Por más que sea una platilla ahí, puede ser que al inicio no se mande, pero hay como que empezar a discernir, ¿verdad? Como qué conviene y qué no. Yo creo que también, aparte, digamos, de tal vez enfocarse en lo que uno es bueno, creo que también hay mucha gente que emprende por impulso. Pues al principio uno puede llegar y decir, ay, mira, qué bonito ser su propio jefe, ¿verdad? Y ay, qué bonito tener un negocio. Hasta que ya uno está metido, ¿verdad? Embarrado hasta arriba. En el asunto. Y entonces uno dice, bueno, no era como tan fácil, ¿verdad? Y ahí he visto también gente que, por ejemplo, vos llegás y te pones un negocio de hamburguesas, por decir algo, y te va muy bien. Y entonces otra persona puede llegar y decir, mira, de ahí no, yo también puedo hacer hamburguesas. Entonces, no, yo me voy a poner un negocio de hamburguesas. Y no necesariamente le va a ir bien. Entonces, ese asunto de tratar de mimetizar negocios, ¿verdad? O copiar negocios tal cual, nada más porque a fulano le fue bien, yo creo que tampoco es como una muy buena idea, ¿verdad? O sea, no que no se pueda hacer, pero sí hay que tener como un valor agregado o algo diferente, ¿verdad? Detrás, para uno decir, sí, yo voy a hacer lo mismo, pero yo sí voy a sobresalir por esto y esto y esto. Sí, el valor diferenciador que Sí, llamo, ¿verdad? Sí, exactamente. O creer que automáticamente uno abre la puerta y van a llegar Y los van a clientes. llegar los clientes, ¿verdad? exactamente. A mí me genera mucha tristeza porque el hecho de que a veces uno va ahí en carro y ve, mira, un negocio nuevo, Ajá. ¿verdad? No, hace un par de años me recuerdo ese caso que vi en una cafetería y yo, qué bonita se ve, ¿verdad? Fui al lugar y estuvo normal, ¿verdad? No fue nada espectacular, pero como a los mes y medio ya no existía. No digo que ese fue el caso, pero lo digo porque estoy prácticamente seguro que mucha gente se abre un negocio, arranca un emprendimiento pensando que le va a llegar la gente sola. ¿Verdad? Exactamente. O porque Juanito fue y recomiéndenos, ¿verdad? Con su primo. Ajá. Exacto. Y ya murió, ¿verdad? Entonces, y con esto no es que quiero decir como, saca un préstamo de $20,000 y haga una campaña de publicidad, pero a saber en qué se está metiendo uno, Exacto. ¿verdad? Porque mágicamente no va a llegar la gente a comprarla a Correcto. uno. Y por eso, digamos, son todas las necesidades que van surgiendo y que uno tiene que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la gente se dice, uy, yo quiero ser mi propio jefe, uy, yo quiero tener más tiempo. Y exacto, no saben al 100% en qué se están metiendo y aquí todos los emprendedores nos pueden confirmar, ¿verdad? Aquí con un like de todos sabemos en qué nos metimos. ¿Por qué? Porque tuvimos que ver la parte legal. Ok, métase con un abogado. Si usted no sabe de leyes, tiene que empezar por entender. Métase con la parte contable. Hay menos todavía que algunos, ¿verdad? Nos da para los números. Está la parte de entender todo. Bueno, si quieres ponerte un local, tenés que sacar todos los permisos con Ministerio de Salud, con, ¿verdad? Todo lo que esto significa
Y lo Y el complejo, tiempo digamos, que lleva que es el tiempo que lleva. el sector público, o sea, las Correcto. Ahí ya se te puede ir el instituciones mes y medio que vos ya pretendías haber vendido millones. Y después de eso es consiga clientes. Bueno, perdón, si te vas a poner una cafetería, ocupas un lugar, ocupas tener un menú, Sí. ocupas definir de dónde vas a sacar la materia prima para conseguir y hacer ese pan especial para que sea diferente al de todos los demás y sea característico. O de pronto a vos te queda muy bien el pan, pero bueno, ok, Sí. ¿cómo haces para hacer en volumen? No sé, hay muchísimas cosas que uno tiene que ir tomando en cuenta a la hora de desarrollar un negocio y que tiene que entender que además de eso esas necesidades van a ir evolucionando, ¿verdad? Porque llega un punto en el que uno dice, puchica, me está yendo bien, en el caso de ustedes. Me está yendo bien, ya puedo salir de estar acostado en la cama con una computadora Sí. y empiezo a tener la formalidad de una oficina. Y después de la formalidad de una oficina, ¿en qué momento ocupo tener aliados estratégicos o un equipo de trabajo? Porque, digamos, vos tenés gente en tu equipo, ¿verdad? Sí. Y vos trabajás con gente aliada, digamos, para alrededor. poder desarrollar. Entonces, ocupás gente como parte de tu equipo. ¿En qué momento nos damos cuenta de esa necesidad? ¿Cómo la afrontamos y qué significa trabajar con gente? Porque vos lo decías ahora muy, muy puntualmente, confiar en ellos, ¿verdad? Porque puedes subcontratar un tercero o decirle a tu cliente, no, mira, yo te hago toda esta parte digital, pero trabaja con ellos las hieleras. Ellos te ayudan en esa parte del evento. O sea, ¿cómo haces para poder confiar con toda esta gente? ¿Cuál es ese proceso? ¿Y cómo detectamos la necesidad? ¿En qué momento necesitamos más gente con nosotros? Digamos, en el caso nuestro sí es necesario tener definitivamente una red de proveedores de confianza. No solo por el hecho de tener el control de una operación, sino también porque en algún momento pues uno va a necesitar ayuda extra o tal vez pedir cosas que ellos no están acostumbrados a que les pidan y pues uno espera que le respondan, ¿verdad? O que le resuelvan. Entonces, sí a veces es complicado porque en el tema del turismo, uno sí tiene que ser lo más responsable posible. Uno siempre tiene que tener una respuesta porque si hay una queja de algún cliente con algún servicio o con alguna persona incluso, uno tiene que poder resolver lo más rápido posible y que el cliente quede contento. Y es frase de cliché, pero de verdad que, o sea, siempre está muy vigente. O sea, que siempre cuando pasa algún inconveniente o cuando pasa algo, es una oportunidad para uno demostrar de qué está hecho. Más que cuando todo sale muy bien, ¿verdad? Entonces, en el momento de que alguien tiene alguna situación, el cómo responde uno y el cómo afronta uno las situaciones, y teniendo uno ese apoyo de las personas que trabajan con uno, se le hace a uno más sencillo. Se le hace a uno más fácil. Y sí tratar de saber hasta qué punto tolera uno ciertas cosas y cuándo decir definitivamente no, con esta persona no puedo trabajar más. Nosotros, por ejemplo, estamos anuentes de que pueden pasar situaciones y que puede pasar algo, que alguien llegó tarde a recoger a algún cliente o que algún tour por X razón no se pudo completar o cosas así. Pero lo que vemos es no la situación, sino cómo responde el partner, ¿verdad? O el proveedor que está detrás. Porque una cosa es que lleguen y digan, sí, nosotros nos hacemos cargo, nosotros les vamos a dar el soporte, nosotros vamos a compensar esta falta, ¿verdad? A como nosotros hemos dejado de trabajar, digamos, con un proveedor por un traslado que no se hizo, por ejemplo. Y no por el hecho de que no se hiciera el traslado, sino por la respuesta. Claro. Que empezaron a poner peros y que la culpa no era de ellos y solo excusas. Y no hay soluciones. Y nunca resolvieron. O sea, y nunca resolvieron al final. Entonces, si así lo van a hacer con un traslado, que es un servicio relativamente sencillo, o sea, ahora cuando haya un problema mayor, ¿con qué me van a salir? Es como a prueba y error, ¿verdad? Porque Exactamente. cuando uno trabaja con proveedores, más que todo es como a prueba y error, porque es como a la primera me la juego.
Y si todo salió bien y tenemos una buena relación y hay química y podemos conversar, como que las cosas fluyen. Exacto. Pero la primera, eso es como red flag, ¿verdad? La primera que usted dijo que no funcionó, chao. Porque al final el que queda mal es uno. Sí, no son correcto. ellos. Correcto. Uno es el que da la cara. Correcto. Sí, y creo que hay que ser como muy sabio en esos instantes, porque a mí al menos sí me pasaron muchos chascos con los famosos freelancers y demás, ¿verdad? Porque a veces caemos en la trampa de que vamos a pagarle al más barato, ¿verdad? Y bueno, el pagar el más barato trae sus consecuencias, ¿verdad? Yo entiendo que es una necesidad en algunos momentos porque ocupo hacerlo, o ya me embarqué, me tiene que pagar, pero también hay que buscar ser... definitivamente uno aprende con los errores, pero definitivamente hay que buscar ser sensato y serio con la gente que uno contrata y saber decir y saber cuándo decirles como hasta aquí justamente. Y eso va de la mano también con el famoso cuando un cliente le pide a uno algo y decir que no, ¿verdad? Decir que no, aunque signifique algo de dinero. Muchas veces toda esta parte de contratar gente o trabajar con gente, la gente es compleja. Trabajar con gente es complejo, ¿verdad? Sí. Entonces, eso se amarra mucho también con la parte mental, porque puede ser que uno dice, ganó $1,000, pero le generó muchísimo estrés ese trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo sé que eso es un tema que da para muchísimas cosas, prácticamente para otro completamente, pero el decir que no da paz mental y ayuda a enfocarse en lo que uno es bueno, ¿verdad? Yo entiendo también que hay negocios, por ejemplo, como el tuyo, que se necesita gente. Definitivamente se necesita gente. Entonces, hay que invertir un tiempo importante investigando a la gente, ¿verdad? Y la prueba y error, y que el error sea con el riesgo menos fuerte posible, básicamente. Y Daniel, y por ejemplo, vos que tenés gente a cargo, ya que vos tenés como colaboradores como tal, primero, ¿en qué momento detectás que necesitas más manos? Y segundo, ¿cómo es ese proceso de contratar gente? Porque sabemos que no es fácil, es muy complicado saber que tenemos a las personas ideales y que cuando las tenemos es como, bueno, ya, lo logramos. Sí. Pero es un proceso difícil. ¿Cuándo detectaste, verdad, en ese momento de crecimiento en el que dijiste, ok, ya ahora sí ocupo más gente? Yo me recuerdo muy bien ese momento porque fue un momento en que yo era legítimo esclavo del trabajo, ¿verdad? En algún momento, un sábado o un domingo, de estar trabajando hasta deshoras, o de madrugar y amanecer en la oficina, porque me pasó más de una vez, y yo le dije a mi hermano, mae, ocupamos meter a alguien, mae, porque ya me empezaba a afectar un tema de salud, ¿verdad? De eso que uno dormía 3 horas o 2 horas, y el otro día hecho una porquería ahí frente a la compu, uno durmiéndose así, ¿verdad? Es demasiado triste el caso. Entonces, evidentemente es como, ocupamos meter a alguien, ¿verdad? Y económicamente podías en ese momento decir, ok, no, ¿cómo hago para meter a alguien? Ese es el tema. Pero lo ocupo porque no estoy durmiendo. Ahí lo detectaste vos. Sí. Pero ¿cómo haces? Ok, en ese momento, nosotros lo que hicimos fue primero, nos salió más o menos, ¿verdad? Que fue quitar un par de clientes que eran una pesadilla, ¿verdad? Que no es tan simple, ¿verdad? Porque yo creo que eso es algo bien tico, ¿verdad? De nuestra idiosincrasia, que nos cuesta mucho despedir a los clientes, ¿verdad? Eso es un huevo. A mí todavía me cuesta, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Como una relación tóxica, ¿verdad? Es como, sigamos, tal vez mejores, ¿verdad? Sí. Te amo y la vara, ¿verdad? Pero es un dolor, ¿verdad? Entonces, va a cambiar. Yo no voy a decir que soy experto en el tema porque todavía me cuesta, ¿verdad? Pero me he vuelto mejor, ¿verdad? Que es despidiendo clientes. No es un tema fácil, yo entiendo, porque despedir un cliente es menos plata, ¿verdad? Pero en ese momento lo que nosotros hicimos fue que quitamos un cliente que nos estaba absorbiendo demasiado tiempo. Bueno, uno de ellos era los de las hieleras, porque básicamente no valía la pena, ¿verdad? Y para esa persona que contratamos, en ese momento quizá no fue la mejor decisión, pero sacamos un préstamo para contratarlo. Eso no lo recomiendo, ¿verdad? Porque sacamos préstamo para financiar una persona. O sea, fue un error que lo quiero exponer porque no fue inteligente, considero yo. Y si hay alguien que trabaja así, bajo un esquema, pues no sé, ¿verdad? Que nos comparta el método de cómo lo hace, ¿verdad? Pero yo no volvería a hacer eso, ¿verdad? En muchos momentos toca apachurrar y poner el pecho a las balas, ¿verdad? Y comer bastante, un tiempo adecuado, un tiempo ahí
Prudencial. ¿verdad? Porque hay que sufrirla un tiempo, ¿verdad? Pero hay que intentar que no pase demasiado tiempo. Cuando ya uno sepa que está siendo esclavo del negocio y está entrando dinero, ojalá tomar la decisión de apoyarse en la gente. Yo ahora les dije lo de investigar bastante, de conocer gente y la red y demás, ¿verdad? Entonces estoy seguro que si uno invierte tiempo adecuado en eso, uno va a tener una mano amiga en momentos que lo puedan tomar para decir, mae, yo puedo ayudarle en ese brete 15 días, mae, para que se acomode, ¿verdad? Y págueme X, ¿verdad? Por lo menos para sostener ese tiempo, ¿verdad? Y ya acomodar el negocio, ¿verdad? Como buscar estabilizar un poco el negocio. A nivel de la experiencia que ya han tenido como emprendedores, ¿verdad? ¿Cómo me podrían describir así esa experiencia que ustedes han tenido durante este tiempo a nivel de retos, a nivel de emocional, a nivel, ¿verdad? Porque todos iniciamos como con un sueño. Es saber, digamos, cómo se sienten ustedes actualmente siendo emprendedores. Es una pregunta complicada. Bien complicada porque va mucho de la mano con la personalidad de la persona que está emprendiendo. En mi caso, fue muy difícil porque yo venía de un ambiente, o sea, de trabajar para compañías donde tenía muchas libertades, donde llegué a tener ciertos puestos de confianza en donde, sin irme a los extremos, casi que hacía lo que me daba la gana. Y digamos que no tenía como muchas restricciones. Ya cuando uno entra en el tema de negocio propio, donde si uno definitivamente no trabaja, no come, pero porque el trabajo de uno es el que le va a dar el rédito y es el que le va a dar el dinero eventualmente, ya uno se empieza a dar cuenta que el asunto no era tan sencillo. Y donde uno empieza a enfrentar todos estos retos de que se le junta a uno el tema de que no hay plata, de que se le junta el tema de que no hay clientes, de que no ha vendido nada, de que tengo los trámites de la municipalidad ahí pendientes, de que no me ha respondido la caja, de que el permiso de salud no ha salido, digamos, hablando de solo el inicio. Y ya después, cuando uno empieza a enfrentarse a otros retos de camino, de que la necesidad de trabajar con gente, de conseguir mejores herramientas, de actualizar el equipo con el que uno quiere trabajar para poder ser un poco más eficiente. Sí. Lo que decías vos del tema de cuando uno pasa uno metido en la oficina más tiempo que en cualquier otro lugar. Ahí ya es donde uno empieza a decir si tenía madera para esto o no. Si voy a ser capaz o, lo más importante, si estoy dispuesto. Y si estoy dispuesto a seguir. Y exactamente. Continuar. O sea, porque si uno no está dispuesto, o sea, si uno lo está haciendo por obligación, pare ahí. Sí. Exacto. O sea, pare ahí. O sea, ahí termine, porque el asunto es que uno está haciendo lo que a uno le gusta. Sí. Que sabe que va a tener momentos difíciles. Ok. Pero estoy haciendo lo que me gusta y estoy dispuesto a pagar el precio. La persona que no está dispuesta a pagar el precio, simple y sencillamente mejor que no se meta, digamos, en camisa de 11 varas, como dice uno, porque de ahí va a pasar infeliz, va a pasar haciendo algo que no quiere, tal vez solo por decir tengo mi negocio, ¿verdad? Cuando al final, pues eso no es como lo más importante. No, y puede ser que tenga gente que sos responsable de responder a algunas cosas, exactamente, ¿verdad? Exactamente. El salario, la parte de salud, todo este tema. Entonces, hay que tener, y hablando de eso, pensaría yo, buscar también desarrollarse en la parte de liderazgo, ¿verdad? La famosa palabra liderazgo, ¿verdad? No, completamente. Para entender cómo trabajar con gente, ¿verdad? Porque todo lo que vos estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Y creo que cuando uno llega a un punto en que ya estable, ¿verdad? Después de 30 años. No, mentira. ¿Cómo sabe uno cuando llega a un punto estable, a los 35 años del negocio. No. De ahí, yo creo que nunca hay un punto estable por el hecho de que pueden pasar cosas como la pandemia, ¿verdad? Exacto. Ya eso nos botó muchas creencias de repente, pero
Pero, por supuesto, nunca hay un momento en que uno diga que está totalmente relajado, ¿verdad? Pero yo sí creo que se pueden desarrollar habilidades y destrezas en que uno de alguna manera puede ir dejando poco a poco que el negocio camine solo, ¿verdad? Pero ahí, digamos, y es un tema que estabas tocando hace un minuto y que lo tocamos cuando entraron y estábamos hablando de que el negocio camina solo, pero ocupas un equipo detrás que Claro. te apoye en eso. Claro. Pero no es nada fácil. No, por supuesto que no. O sea, es... Sí, sí. Y no no sé ni solo- siquiera cómo describirlo, pero es muy difícil. Y no solo eso, sino que muchas veces cuando ya uno está metido de lleno en el tema del emprendimiento, uno se da cuenta que la teoría no siempre sirve de mucho. Ujú. Ya uno se da cuenta Sí, totalmente. que lo que uno, o sea, que lo que uno lee en libros y que lo que uno está viendo ahí desde el lado de la fantasía, por decirlo de alguna forma, ya cuando uno está en el agua, que llaman, o sea, mucha teoría no sirve absolutamente de Sí, nada. correcto. Y Y el definitivamente... día a día cambia y evoluciona. el día a día y cambia. ya lo de ayer no funciona para hoy. Exactamente. Y entonces, por eso es tan importante el tema de la práctica, ¿verdad? Y el tema de verdad estar expuesto Ujú. al entorno de lo que uno está estudiando, digamos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. De que no solo son libros, no solo son Sí. tema teórico, sino que al final, pues sí, ya, y la teoría dice esto, pero resultó que en mi caso, Ujú. fue todo lo No contrario, aplicó. ¿verdad? Sí, no aplicó en nada. no hay una ¿verdad? receta para todos. No hay una Exacto. receta para todos, ¿verdad? Sí. Yo quiero nada más tocar el punto, digamos, de que nos compartas un poco tu experiencia en cuanto a delegar, porque yo sé que vos sos una persona que agarra sus chunches y tiene la facilidad de irse una semana de vacaciones y su negocio sigue funcionando. Sí, y no. Bueno, eso es lo que uno ve en Instagram. En la vida real, Ay, ¿cómo ¿cómo le es? dicen? La voy a bloquear. La voy a borrar. Sí. No me vean. En la vida real, ¿cómo es, Daniel? No, vamos a ver. Yo estoy trabajando para eso, ¿verdad? No porque no me guste lo que hago, sino porque quiero hacer más cosas también. ¿Verdad? Quiero aprender otras cosas. Y de repente quiero aprender a vender zapatos, hacer algo que esté fuera de mi negocio, porque me nació la curiosidad de hacer algo que no tenga nada que ver con lo mío. ¿verdad? Sí, la crisis pues de los no tengo, 40. no tengo, exacto. Gracias. Segundo bloqueo. Y ahora de Facebook. No. Y lo digo, sí, yo sé que eso suena muy místico y muy, ¿verdad? Y la vara. Estoy ¿verdad? trascendiendo. Sí, para trascender. No, pero yo lo que descubrí es que lo que les decía ahora es que yo por muchos años fui de verdad esclavo del negocio. Entonces, estoy buscando las maneras y los recursos y el aprendizaje de compensar y volver a ser feliz. No, mentira. Y buscar la felicidad. No, pero es que yo creo que llega un punto, y vos Sí, tenés sí, ya sí. 20 años de estar en ese negocio. Llega un punto Sí. que dice, "Bueno, ya yo no quiero seguir haciendo lo mismo. O sea, yo quiero que mi negocio siga, claro. pero sin mí. Porque entonces Claro. ya deja de ser un emprendimiento y es un negocio. Claro, ya, claro. que funcione sin mí. Pero ¿cómo haces para tener esa gente que ocupás para que la vara funcione sin vos? Bueno, sí considero que definitivamente es un proceso, ¿verdad? Yo estuve, y esto por supuesto se los puedo compartir con mucho gusto, yo estuve llevando como un tipo de programa que lo llevaba a uno como a transformar un poquito el negocio para pensar en cómo trabajar menos. Ujú. Algunas de las cosas, digamos, de los hallazgos más importantes tienen que ver en primero ser más efectivo, más productivo. No necesariamente productivo me refiero a bretear de lunes a domingo, sino en saber en qué trabajar, ¿verdad? Trabajar de forma inteligente. Más, ¿verdad? De alguna forma, como dejar de administrar el tiempo, ¿verdad? A uno que pasa sin tiempo, no administrar el tiempo, sino buscar cómo administrar las energías, como administrar en qué es lo que a uno más le gusta hacer del negocio y lo que menos le gusta hacer Delégueselo a o alguien lo que a más. uno le quita energías, delegarlo, ¿verdad? Por decir algo, a mí no me gusta las redes sociales. A mí no me gusta trabajar diseños para redes sociales. Entonces, no voy a decir que lo conseguí así, pero conseguí una gente de confianza, personas de confianza en el tiempo, después de pruebas y errores, que yo con tranquilidad sé que eso va a trabajar, ¿verdad? Y con esto no quiero decir, ¿verdad? Porque yo creo que todos tenemos algo, algunos más que otros, con
¿cómo se llama? Con el problema de control, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Sí. Que uno ocupa estar viendo todo lo que está sucediendo en el negocio. que todo salga bien ¿verdad? y todo sea como yo quiero que sea. Claro, ahí ya es un tema también como mental que uno tiene que aprender a dejar, ¿verdad? Sí. Y confiar, ¿verdad? En la gente de uno. Bueno, eso de la parte de saber cómo dónde enfocar como lo que uno quiere hacer, aprender a decir que no, creo que es súper importante. Ya lo he mencionado un par de veces acá, quizás soy necio, pero cuando uno le dice que no a alguien, primero uno se quita una distracción. Puede ser que uno se quite un problema de encima. Puede ser que uno se quite una bronca y uno gana tiempo al mismo tiempo. Gana tiempo y paz, ¿verdad? Creo que esos son como pilares como bien determinantes para eso. Y ahora existen, ya hablando de la parte, digamos, como tecnológica, existen muchos sistemas, herramientas, en las que uno poco a poco se puede ir apoyando en el negocio. Entonces creo que es algo que uno de repente puede ir aprendiendo también, ¿verdad? De maneras, hay cosas contables o de pago de tarjetas o todas estas varas que yo antes hacía. Por ejemplo, a mí esa parte me quita energías. A mí meterme a cuentas y hacer contabilidad de esta vara, a mí esa vara así me deprime. Entonces, eso es algo que yo estoy trabajando ahorita y es colocar a la gente o la herramienta que me permita automatizar ciertas varas. Cuando la tenga me la pasa, porfa, porque Claro. soy otra deprimida, digamos. ¿Verdad? Automatizar Somos tres. ciertas varas. Exacto. Y en muchos casos puede ser que eso suene, automatización, ¿verdad? $400 al mes. Madre, no. O sea, a veces son inversiones súper pequeñas, que es lo que cuesta Netflix. Y la vara le quita a uno un montón de tiempo, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno logra hacerse una tablita en Excel, sacar a los clientes que tenemos, este cliente promete, este paga bien, ¿verdad? Si saco el valor por hora, promete. Este cliente, puta, este más está más o menos, ¿verdad? Pongámoslo en amarillo. Voy a evaluarlo. Sí. Y otro que está en rojo. Vieras que muchas gracias por todo. Y buscar ser como muy No rajatablas ahí. no negocias antes, por ejemplo, porque me imagino que es un tema, claro, de desgaste versus rentabilidad. Sí. Pero antes de decirles chao a un cliente, no decís, podemos seguir, pero el fee tiene que subir. Sí, exactamente. Yo un ejercicio que empecé a hacer a finales del año pasado, inicios de este año, que me fue muy simple y me dio resultados maravillosos y porque también creo que a veces a los ticos nos da miedo cobrar, ¿verdad? Somos malísimos para cobrar, para bretear todas empunchados, pero cuando es hora de pagar, ay, usted me paga, porfa, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí, sí. Ay, pagame, weón. Sí. Mae, somos súper pendejos para cobrar, mae. Entonces, primero hay que capacitarse en aprender a cobrar y perder miedo a las varas, ¿verdad? Luego, en esa tablita que les dije, cliente verde, están todas. El amarillo, watch, voy a poner un ojito, Guachín pupila. ¿verdad? Entonces, al amarillo yo dije, mae, a este mal le trabajo, por supuesto, distintos métodos, lo digo como yo lo estoy aplicando. Le trabajo 20 horas al mes y me representa este dinero, mae. El margen que estoy teniendo con este mae es como de 100 pesos, mae. Don Chunchito, ¿no ve que estuve viendo lo que le estamos haciendo y el valor y toda la vara? Ahora le cuesta el doble. Yo sé que suena muy sencillo decirlo, pero se van a sorprender. Porque de las pruebas que lo hice con 3 clientes y 2 me dijeron que sí. O sea, lo que les hice fue les aumenté el valor 50%. Ni siquiera fue que les subí un 10, mae. Porque también otra cosa que estamos mal los ticos es para cobrar. No solamente para que nos paguen, sino para poner el precio del valor de Del nuestras valor del cosas. trabajo. Y con esto no quiero decir que vamos a empezar a entucar a todo mundo, pero sí a que los clientes entiendan el valor del trabajo Sí. que les hacemos. ¿Verdad? Que el trabajo que le estamos haciendo realmente les brinda valor y les genera ventas y les da XXXX beneficios. Yo creo ¿verdad? que eso que acabas de decir es un punto muy acertado, ¿verdad? El hecho de uno de verdad darle valor a lo que uno hace. Claro. Porque el tico bueno, me imagino que eso debe pasar en muchos lugares, pero en Costa Rica es muy dado a que la gente subestima el trabajo que hacen los demás. Y tal vez, por poner un ejemplo, o sea, yo llego y digo, yo tengo una agencia de viajes y una persona de afuera puede llegar y decir, ay, yo me meto en Facebook y hay un montón de agencias, hay un montón de gente Sí, ofreciendo tours y ofreciendo paquetes y no sé qué, no sé cuánto. Ok, pero, o sea, esas otras personas son de confianza.
Te dan asesoría. Te dan asesoría. Mira, te van a vender algo de calidad. Te van a dar lo que efectivamente todo el mundo vende. O sea, ¿qué seguridad te dan de que no te van a robar la plata? De que de verdad, a la hora que va a llegar la fecha del viaje vas a tener todo. ¿Qué respaldos tienen? ¿Están en el ICT? ¿No están en el ICT? ¿Me explico? Claro. Entonces, y la gente piensa también de que nada más es agarrar y decir, voy a agarrar este vuelo, voy a agarrar este hotel, y voy a agarrar este tour y junto y ya. Uh-huh. Pero cuando uno ya llega al punto en donde ya puede llegar y decir, no, la verdad es que yo con esta persona no voy a trabajar. Bueno, pero ya vos sabes con el tiempo que pasó cuál es el cliente tuyo, mae, ¿verdad? Porque vos sabes que fulanito que dijo, mae, pero esto más me lo están ofreciendo a 100 pesos. Váyase con el de 100 pesos. Excelente, ¿verdad? Que Dios la acompañe, ¿verdad? Que Dios la acompañe. Y eso va de la mano con algo que también a veces no somos muy buenos, y es definiendo la gente nuestra, el público. Exacto, les queremos vender a todos. Nuestra audiencia y nuestro mensaje. Ajá. Le queremos vender a todos, ¿verdad? Un escopetazo al aire, alguien pega, man, ¿verdad? Y digamos, y habrá momentos, porque igual nosotros hemos pasado por eso, donde probablemente tenemos bien definido el tipo de cliente al que le queremos llegar, pero por la naturaleza del negocio llegan los otros. ¿Verdad? Y entonces llega la gente que es como, ay, mira, es que yo vi este paquete, no sé qué, pero lo que vos estás diciendo, ¿verdad? De que, ay, llegó pero me lo están dando más barato, no sé qué, no sé cuánto. Mira, a veces, cuando tal vez, porque esta es otra cosa que es como subjetiva, pero que es importante desarrollar o aprender a desarrollarlo, que es el tener como ese sexto sentido para saber cuándo un cliente puede valer la pena o no. Claro. Puede valer la pena pulsearlo o no, ¿verdad? Entonces, puede ser... Hay señales. Exacto. Sí. Puede ser que en el caso nuestro, una persona llegue y pida una cotización y desde la primera ya uno diga, no, este es un cliente. Que ni ganas me van a hacerle la cotización. Exactamente, ¿verdad? Sí. Como hay personas que tal vez puede llegar y uno le ha hecho 5 cotizaciones y tal vez hasta la quinta fue que llegó y compró, pero a partir de esa ya se casó con uno. Exacto. Y siguió y termina siendo un muy buen cliente. Es que hay que aprender digamos, a crear clientes para la vida, digamos, no solamente de una vez por venderle. Sí, ¿verdad? Que lo hablaba tal vez Daniel al principio. Por querer que entre plata le decimos que sí a lo que sea. Entonces, a la hora en que logramos identificar nuestro cliente y logramos identificar qué es en lo que somos buenos y qué es lo que nos diferencia y cómo lo hacemos bien, sabemos que podemos trabajarle para el futuro. En el momento en que alguien se casa con nosotros o nos compra una vez y de ahí se casa con nosotros, ahí lo tenemos ya. Sí. Pero si estamos con una mentalidad de vender y vender y vender, nos van a comprar una vez y a la siguiente van a seguir buscando otras opciones. Entonces, creo que eso también incluso va dentro de las necesidades que tenemos como emprendedores de detectar. De detectar en el camino que a veces uno dice, ay, ocupo la compu, ay, ocupo la plata. No, también tenemos la necesidad de desarrollar una marca para tener un nombre y para dar la confianza y para que la gente nos reconozca y nos identifique. Okay, tenemos la necesidad de identificar nuestro público meta. Tenemos la necesidad de crear estrategias de comunicación y de cómo vamos a vender. Ok, tu estrategia fue las páginas amarillas, perfecto. Pero al día de hoy, ¿cuál es tu estrategia? Porque tienen que ir evolucionando, ¿verdad? Tenemos que durante el tiempo van evolucionando nuestras necesidades. Y ahí vamos surgiendo un montón de cosas. Una necesidad de todos los días es tener claro qué está pasando. Cuáles son tendencias, qué está pasando, lo que nos enseñaron en la U, el bendito FODA. ¿Verdad? O sea, que claro, yo me río cada vez que llego, ya uno no le pone las letras, pero dice, ok, ¿qué está pasando? ¿Quién está haciendo esto? ¿Qué está sucediendo aquí, afuera? O sea, ¿cómo poder aplicarlo eso a nuestro negocio? A veces pensamos que es nada más lo que sabemos hacer, la computadora, y hacer el diseño y listo. Y no sabemos todo el entorno y todas las cosas alrededor que hay, que ocupamos, ¿verdad? Pero como emprendedores, y Adolfo lo decía muy bien, nos damos cuenta en el camino en lo que nos metimos. No es fácil, pero es muy gratificante, ¿verdad? Porque al final tiene sus recompensas en donde nos hace sentir que vamos detrás de nuestro sueño. Y nuestro sueño, creo que el de todos los emprendedores, es llegar a tener un negocio. No seguir siendo emprendedores toda la vida, ¿verdad? En el punto en el que el negocio funcione sin nosotros y podamos seguir adelante. Sí.
Pero bueno, creo que en general como emprendedores hay tantas cosas que tienen que ir evolucionando y siempre vamos a tener necesidades diferentes. Ahora estaba hablando, por ejemplo, con vos, Daniel, de que antes tenías oficina. Fue lo primero que tuvieron y que tuvieron la dicha, digamos, de que tu papá tenía el espacio y lo aprovecharon. Hoy en día no tienes oficina. No, básicamente, bueno, la pandemia yo sé que trajo cambios para todos en el negocio y en la vida, ¿verdad? Yo creo que en todo nos impactó. Sí. El Mac que ya va a llorar. Es algo inédito, es algo inédito. Es algo Sí, inédito, es algo completamente. que vivimos y ¿verdad? sobrevivimos. Sí. Entonces, de ahí, para eso no hay receta y nadie en el mundo tenía la receta para la pandemia, ¿verdad? Entonces, evidentemente, muchos tuvimos que improvisar. Sin embargo, yo creo que, saliéndome un toque, el desarrollo de las habilidades, las que llaman estas, las famosas habilidades blandas y todo este Ajá. tema. Soft skills. Ajá, todo este de soft skills también ayuda a entender de cómo uno puede abordar ese tipo de cosas después o si vuelven a pasar, ¿verdad? Esperemos Ahora, que no. Esperemos que no, Esperemos que ¿verdad? Pero bueno, dicho eso, yo tenía oficina y ya no tengo oficina, ¿verdad? Entonces, también, y no tengo oficina porque decidí no tener oficina porque mi negocio se puede operar desde cualquier parte. Tus ¿verdad? necesidades cambiaron, el entorno Claro, cambió claro. y te adaptaste. ¿Verdad? Entonces, creo que eso es importante también a emprendedores para saber cómo el negocio, lo que tengo hoy en día, ¿verdad? Si está donde tiene que estar o tal vez yo digo, tengo esto por puro capricho, ¿verdad? Estoy pagándole a 20 cabrones por de proveedores para que me hagan esto cuando lo puedo hacer con 2. ¿Verdad? Como que nos tiene que, o sea, uno se tiene que generar como esas preguntas casi todos los días o como esa incomodidad, ¿verdad? Porque el tiempo realmente avanza. Seguro digo esto porque ya voy a cumplir 40. Porque el tiempo avanza Estamos en la y misma pasa muy etapa. rápido. Y pasa muy rápido. Sí. ¿Verdad? Entonces, si uno no toma esas decisiones de alguna manera ágil, de verdad que pasa el tiempo y uno no las hizo nunca y Sí. pasó siempre ahogado en brete o pasó quebrando emprendimientos. Porque yo también conozco gente que es experta quebrando negocios. negocios. Sí, claro. ¿Verdad? Por supuesto. Que hacen lo mismo una y otra vez. ¿Verdad? Entonces, puña, yo creo que si pasó 1 o 2 veces o 3, está bien. O sea, está bien que tengas la chispita, pero aprender de Claro, tus pero errores. si seguís en la misma vara quebrando negocios, ahorita, Por la misma ahorita razón. te abren un posgrado en el Inca para impartir esa vara, mae. Porque Exacto. qué ¿Qué gato. no, qué no hacer? ¿Cómo haces? Exacto. Exacto, mae. Ajá. ¿Verdad? Porque ya Lo eso que es no se mucho, debe hacer en ya el- eso es mucho conocimiento, mae. Sí, ¿Verdad? sí. Del malo. Sí, es cierto. Pero no aplicado todavía. No. A lo que iba es que, bueno, creo que si uno es consciente de lo que tiene hoy en el negocio o de cómo lo puede convertir o transformar es importante, ¿verdad? Preguntarse en qué estoy invirtiendo en mis fuerzas, ¿verdad? Las energías en el negocio. Y si es realmente, que vos lo dijiste, lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Y entender también que lo que estoy haciendo ahorita puede ser que se vaya transformando en el camino, Sí. ¿verdad? No, y estar abiertos al cambio, ¿verdad? Porque Claro. el negocio de uno puede llegar y puede girar y dar irse por un camino por el que uno tal vez no esperaba y Sí. uno tiene que estar abierto a, Sí. ¿verdad? Claro. O sea, a donde lo lleve el camino. O sea, en el caso mío, por ejemplo, cada vez más se ve la tendencia a que el tema de los viajes va virando hacia la parte digital y a que todo sea digital y toda la cosa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tratamos de incorporar pues, la parte tecnológica, ¿verdad? Lo más Sí. que se pueda, pero al mismo tiempo le damos mucho valor al tema de la asesoría, ¿verdad? Sí. Porque hay gente que no tiene tiempo para llegar y meterse 5 horas a Google, a llegar y a investigar un destino, ¿verdad? Y a decir, ay, aquí puedo ir, aquí no, o para llegar a este lugar tengo que hacer esto, esto y esto y esto, Sí. ¿verdad? Y entonces eso también la gente que no tiene mucho tiempo libre lo valora. Sí, Y a nosotros, ese es un fuerte, claro. ¿verdad? Porque seguimos siendo personas, seguimos siendo humanos y hasta cierto punto, independientemente de que estemos rodeados de tecnología y que muchas cosas sean automatizadas, Ujú. yo creo que todavía hace falta un poquito ese contacto de Las tú a tú. relaciones- las O sea, relaciones humanas. Las relaciones humanas. Son Entonces, súper necesarias. son muy necesarias todavía y la gente
muchas veces valora, ¿verdad? Valora mucho el poder hablar con una persona y no con un bot o no con un chat automático o una cosa así, ¿verdad? Que le dé respuestas genéricas, sino que de verdad sienta que tiene a una persona que también lo está tratando como una persona. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Las relaciones humanas yo creo que son indispensables para cualquier negocio. Y evidentemente, un chatbot te va a ayudar, te va a complementar el servicio tuyo. Exacto. ¿Verdad? Pero haciendo eco en lo que dice Adolfo, en el negocio mío las relaciones humanas son demasiado importantes. Entonces, el hecho de que uno esté para el cliente, y con esto no me refiero que si lo llaman uno un domingo a las 2 de la mañana, no, sino es el que el cliente sepa que uno está al lado de él en su negocio, en el crecimiento de su negocio, ya sea productos o servicios, lo que sea, pero que uno está cercano al cliente, eso vale oro, Sí, ¿verdad? Y casi que eso te va a garantizar que te van a caer clientes por recomendación, ¿verdad? El famoso boca en boca. Totalmente. ¿Verdad? Yo el negocio mío lo he manejado 80% boca en boca, ¿verdad? Y es como paradójico porque yo hago publicidad para los clientes, pero no me hago publicidad a mí, Ajá. ¿verdad? Suele suceder. ¿Verdad? Suele Porque pasar. muchas veces, que eso es otro punto importante, que es que no dejemos de trabajar para nuestro negocio, ¿verdad? Invertir, ojalá, X cantidad de horas al negocio nuestro todas las semanas. Y no olvidar eso, porque puede llegar un punto que uno diga, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y uno vuelve a ver atrás y ve ese colocho en la parte contable o en la parte de servicios y ahorita ya estoy vendiendo churros, ¿verdad? Sin darme cuenta. Entonces, invertir en el negocio de uno eso es importante y las relaciones humanas, definitivamente. Y eso, digamos, es importante y tampoco es que estamos inventando el agua tibia, ¿verdad? No. Porque uno puede decir, ay, mira, no me hace falta trabajo y no estoy pagando publicidad. Qué bendición. Pero lo que vos decías, ¿verdad? O sea, uno se queda así y uno dice, bueno, pero o sea, me está conociendo más gente. De verdad estoy trabajando mi posicionamiento porque, es tan fácil y tan sencillo como llegar y ver para afuera. Y de ahí están las marcas como Coca-Cola, como McDonald's, como Starbucks. O sea, uno Ellos no siguen presentes todo uno el no los tiempo. ve dejando de hacer publicidad. Ajá. Uno ve anuncios a cada rato de cosas y ahí siguen y siguen y siguen Sí, y siguen y correcto. siguen. Sí. Entonces, ¿por qué uno no va a hacer lo mismo? O sea, Correcto. Muy pocas veces nosotros como emprendedores nos enfocamos exactamente en nuestro negocio, que en nuestra publicidad, en nuestro servicio al cliente, ¿verdad? Estamos muy pensando en nuestros clientes. Cuando trabajamos en líneas de servicio como nosotros, ¿verdad? Cuando hay emprendedores, por ejemplo, que tienen productos finales, tienen que enfocarse 100% en eso, porque ellos son el servicio al cliente, ellos son, o sea, si no mercadean, ahí sí, efectivamente no venden. Igualmente nosotros, o sea, Sí. pero es casa, albero, cuchillo, palo, o sea, ¿qué dicen, verdad? Nosotros igual en trabajando todo lo que es la parte de marketing y nunca hacemos publicidad. Y nos vamos del boca en boca y nos vamos en la fidelidad de clientes. Pero bueno, les quería preguntar, ¿qué tanto investigan, por ejemplo, algo que no hemos tocado y es nuestra competencia? Vos lo mencionabas ahora en el sentido de que dice, tiran los precios muy abajo y que es, digamos, como lo que vos ves de tu competencia, pero ¿qué tanto normalmente investigan su competencia directa si le siguen el rastro a ellos? digamos, ha sido, eso es todo un tema, ¿verdad? Porque muchas veces está uno tan metido en el día a día que cuesta sacar tiempo para la parte de planeamiento, ¿verdad? Para la parte de estrategia, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. En el caso nuestro, sí lo hemos hecho, no completamente, digamos, tal vez como tan profundo como podría ser, pero sí pasamos monitoreando muchas veces redes sociales, ¿verdad? Qué es lo que están haciendo y demás, para ver, digamos, en qué se están enfocando y toda la cosa, para ver si lo que nosotros estamos haciendo está funcionando o si tenemos que hacer algún viraje, ¿verdad? O algún ajuste, ¿verdad? Ya sea en el tono en el que uno hace los textos para las redes sociales, en lo que está publicando, ¿verdad? También, y tener pues ese balance que muy poca gente en realidad lo respeta, digamos, por decirlo de alguna forma, en cuanto a qué cantidad de información le voy a dar a mis seguidores en las redes sociales y cuánto va a ser de promoción.
¿verdad? Entonces hay gente que nada más lo que hace es publicar producto, Exacto. y no da ningún valor agregado, digamos, Sí. o no da información o datos curiosos, ese tipo de cosas en redes sociales. Y eso, pues es una red social, ¿verdad? Exacto, lo has dicho. Se le olvida a uno como esa parte también, ¿verdad? Porque uno quiere vender también, ¿verdad? Entonces es difícil, ¿verdad? Como eso, pero sí es importante, es un punto bastante... a tener en cuenta el hecho de saber qué está haciendo la competencia, ¿verdad? Sí. Porque si no, uno está muerto. O sea, Sí. Bueno, yo quiero decir que con esa pregunta me expusiste. Me expuso. Eso es una debilidad nuestra, realmente, y que la tenemos muy bien identificada. Identificada nada más. Pero ahí sigue como debilidad. La voy acumulando. Pues sí, realmente es una habilidad. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos respecto a ese tema, o al menos lo que yo hago es estar muy pendiente en relación a cómo el mercado se va moviendo en tecnologías y precios, ¿verdad? La verdad es que ahorita no tengo ojos puestos sobre Adolfo, que tiene una agencia, para ver cómo cotiza, ¿verdad? Evidentemente, si veo porque me sale publicidad o me metí a la página de ellos y yo vi, mira qué chido está esta vara, voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces, eso me ha servido para que las cotizaciones vayan elevando el nivel. Sí. Que dicho eso es una oportunidad que yo le veo a la gente en el negocio. Que la gente normalmente cotizando es pésima. Y las cotizaciones vienen llenas de errores ortográficos y todo mal. Pero bueno, eso era un paréntesis, porque ahí hay un valor importantísimo para diferenciarse y la gente eso lo suele ignorar. Pero bueno, retomando el punto, definitivamente hay que saber encontrar, identificar competencia de uno. Y no solo local. Bueno, tal vez no es competencia porque esté afuera. Obviamente eso modifica en ámbitos e industrias. Pero el tener un ojo puesto sobre competencia o empresas similares a uno fuera del país, a uno definitivamente le abre la cabeza, le abre el coco, ¿verdad? Para entender que tal vez uno cree que está haciendo algo bien y lo está haciendo mal o lo puede hacer mejor. Claro, ¿verdad? Entonces no está de más meterse a una agencia gringa, meterse a... ¿verdad? A turoperadoras de afuera, europeas, para ver qué están haciendo, ¿verdad? Digamos que ese aspecto de curiosidad yo sí lo tengo en esa parte. y por más que uno, igual otra frase cliché, ¿verdad? Por más bien que uno haga algo, siempre está la oportunidad de hacerlo mejor. O sea. Sí, correcto. Sí. Y les ha pasado, digamos, como, no sé si son muy mordidos, que usted dice, uy, madre, vea lo que hizo esa gente, puchica, ¿por qué no lo hice yo primero? 100%. Siempre. O sea, siempre. Sí. Siempre. Qué duro, ¿verdad? Porque dice, uy, ¿por qué no se me ocurrió a mí primero? Pero bueno, lo que vos decís de estar investigando siempre. Sí. Y yo creo que a nosotros también nos pasa de no estar investigando, exacto, cuánto están cobrando, cómo lo están haciendo, Sí. cómo atienden. Tal vez uno ahí no está haciendo ese benchmarking, pero sí está uno siempre viendo qué están haciendo. Porque uno dice, exacto, uy, vea qué chiva eso. O, nada, qué feo se ve. No, lo hacemos mejor nosotros. Sí, ¿verdad? sí, Exacto. Pero están como las dos líneas. Pero bueno, para los emprendedores sepan que siempre estar investigando su competencia es bueno. O sea, tanto para ver que nosotros tenemos, por ejemplo, de hecho es un emprendedor, pero ellos han evolucionado un montón, que un de estos me decían de chicha, uy, es que siempre hacen lo mismo que hacemos nosotros. Y nosotros decimos A, ellos van y ponen A. Sí. Y yo, ¿no te has dado cuenta nos ha que pasado. están de líderes? O sea, si alguien más te está siguiendo es porque están de líderes. Entonces, no siempre eso tiene que ser frustrante. O sea, Sí, eso sí. puede ser una buena señal. El tema es no bajar de ahí y no dejar que te pasen, ¿verdad? pasen. Exacto. Sí, ahora hay muchas facilidades respecto a eso también, ¿verdad? Que uno creo que a veces deja de lado y uno las tiene ahí en la cara. El mismo Facebook tiene como su herramientilla ahí de benchmark que es fácil saber qué está haciendo la gente, ¿verdad? Ahora- Y tal vez no es que hay que volverse ahí un freak de ver qué está pasando. Uy, me ganaron por 20 likes. Porque también hay que reconocer y saber cuáles son los indicadores de éxito para uno compararse con otra gente, ¿verdad? Exacto. Pero ahora hay mucha facilidad, ¿verdad? Voy a empezar a seguir a esta gente para ver qué está haciendo y cómo se va moviendo el mercado. Y lo que vos decías es importante también definirlo e irlo revisando de este ejemplo que ponías de ese emprendedor de que le daba chicha, que hacían lo mismo y que siempre hacían lo mismo y que lo copiaban. También creo que es importante a la hora de uno empezar con el emprendimiento y demás, o sea, saber qué quiero ser. O sea, si quiero llegar a ser líder en lo que voy a hacer, si voy a ser un perseguidor,
¿verdad? O me voy a ir ahí, ¿verdad? A lo que Y me ver qué lleve la pasa. corriente, ¿verdad? Y toda la cuestión. Sí. Porque uno entonces tiene que asumir ese papel, ¿verdad? Y lo peor que le puede pasar a uno también es subestimar a la competencia. Totalmente. ¿Verdad? A veces uno puede decir, no, hombre, es que vea las artes que hago yo y esta gente nada que ver y no sé qué. Sí. Y puede llegar el momento en el que algo que uno diría que está pésimamente hecho, y resulta que funcionó un montón Claro, y lo que uno claro. hizo lindísimo no sirvió para nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí hay que también tratar de tener los pies sobre la tierra, ¿verdad? Y no subestimar. O sea, creo que aquí nos podrían dar horas nosotros seguir hablando porque han sido montones de años, de experiencias, de cosas buenas que hemos vivido, de montones de retos, de montones de querer salir corriendo. Y sé que hay montones de emprendedores que se pueden sentir también como nosotros, muchos que pueden estar empezando y que pueden decir, echar para su saco, ¿verdad? A como habrán otros súper identificados y otros también con algún otro tipo de mentalidad, pensamiento u otras experiencias. Pero bueno, la idea de Emprendefest es esto, es poder tener comunidad entre nosotros y que muchos podamos aprender. O sea, yo hoy aprendí un montón de ustedes y sé que la gente que nos ve también puede aprender un montón de nosotros y de las experiencias que ustedes han tenido también a lo largo de todo este camino de emprendedores. Así que muchísimas gracias por haber venido, por haber sacado el ratito y por acompañarnos hoy. No, muchas gracias también por la invitación y siempre es bonito recordar las anécdotas, ¿verdad? Y compartirlas con la gente, porque si uno le puede evitar ciertas situaciones a las personas, pues qué bien. También dar un poquito y aportar un granito de arena al sueño de otra persona, ¿verdad? Sí, Cata, yo también. Muchas gracias. Este espacio está demasiado chiva, realmente. Y creo que es muy enriquecedor para todos, ¿verdad? Entonces, el ser emprendedor es bastante chiva. Siempre habrán retos todos los días. Yo creo que si uno es consciente de eso, ¿verdad? Como que uno se va haciendo como de metal y va a los golpes, los va resistiendo cada vez mejor, ¿verdad? Y pues realmente no olvidar que cada vez que uno se levanta para trabajar hay que tratar como disfrutar el día, ¿verdad? Porque si uno va a estar amargado trabajando todos los días, pues no tiene sentido, ¿verdad? O uno está donde no tiene que estar, ¿verdad? Entonces, aprender eso y bueno, y realmente como intentar nunca dejar como de aprender y ser curioso, ¿verdad? De ver qué está pasando. Muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy y gracias a todos ustedes por haber escuchado uno más de nuestros capítulos de Emprendefest. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales emprendefest.cr. Ahí podrás encontrar contenido inspirador, motivador y herramientas para seguir desarrollando tus habilidades como emprendedor. No te perdás nuestros próximos capítulos y nos vemos las próximas semanas.